está partido. Agustín Velarde se llama. Un muchacho, además, muy trabajador, que tiene familia, no puede esperar al 28 de mayo. Bueno, ahí lo tiene, pues. Alexandro Saco es una persona a quien yo aprecio mucho porque representa a Foro Salud y tiene un coraje muy grande y siempre denuncia los temas de salud. Yo quiero agradecerle que se haya tomado un poco de tiempo este domingo para estar con nosotros. Bienvenido, Alexandro. Gracias por acompañarnos. No, Carlos, el mayor de los gustos de poder conversar con ustedes y con los oyentes exitosos. Y como tú señalas, no, mira, quizá este caso, tú has dicho algo muy importante. Eso nada más. Pero has dicho algo bien interesante. No validarán las pruebas que ya tienes. El asegurado de salud gasta al año, el conjunto de asegurados de salud, más de 3.500 millones de soles de su bolsillo, a pesar de que ya contribuye a esa salud. ¿Por qué? Por las demoras que sabemos que existen, que esta es una brecha histórica. No sabía que estaba cuantificado ese dato. Está cuantificado, esto lo dejó el informe de la gestión de Virginia Bafigo, el cálculo de gasto por hogar asegurado multiplicado por la cantidad de hogares, 3.500 millones de soles. Es decir, y eso va al mercado de la salud porque obviamente un cálculo u otra enfermedad de otro tipo no puede esperar. No puede esperar. Entonces, pues así es. Ahí hay un esfuerzo que quizás no se entienda muy bien a veces, pero el sistema público de salud, y el salud es parte del sistema público de salud, y el MINSA también, tiene que comenzar a mirarse a los ojos. O sea, no podemos tener dos ministerios de educación en el país. Pero tenemos prácticamente dos ministerios de salud y no le estamos entrando de lleno a esa posibilidad. Por ejemplo, hay un avance que ha sucedido hace un mes y que no se le ha prestado atención. El salud ha constituido en los últimos años, a impulso de un médico muy trabajador que se llama el doctor Víctor Dongo, ya no está en el salud lamentablemente, ha constituido lo que se llama el IETSI, Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. O sea, el instituto, o sea, vienen los laboratorios y el instituto evalúa que entra y que no entra, de acuerdo. Para que no le saquen el dinero. Entonces, este IETSI ha firmado un convenio con el MINSA. Y entonces ahora el IETSI, con apoyo también del Instituto Nacional de Salud, va a ser como el ente nacional de evaluación de las tecnologías sanitarias. Excelente. Si tenemos una potencialidad en el salud que el ministerio no tiene, hay que comenzar a trabajar conjuntamente. Claro. Segundo caso, por ejemplo, nadie duda que en Corazón, el INCOR de salud, que está atrás del Hospital Galeotti, es lo mejor. Lo mejor. Bueno, las personas que tienen dolencias cardíacas complejas en el CIS, debe arreglarse la oferta para que puedan ir ahí. O al revés, el caso de Loaiza, que tiene el tema gastroenterológico, quitando Moreno, obviamente, ¿no? Es un accidente, ¿no? Puede ser el Centro de Referencia Nacional. Esos son los centros de referencia nacional que existen en los países que comienzan a organizarse. ¿Y por qué no se conversa? ¿Por qué no hay aproximación? ¿Qué lo impide? Entonces, primera idea fuerza creo que es, tenemos que comenzar a mirar el sistema público de salud en conjunto. ¿Qué lo impide? Bueno, son lógicas de desarrollo institucional, ¿no? El salud nació con el aporte del sistema contributivo hace 80 años, el seguro, la Caja del Obrero, 1936 nace la Caja del Obrero, 1948 el seguro empleado, en el año 75, ¿te acuerdas? ¿Por qué se llama el Hospital Almenara Obrero? Porque ahí iban los obreros. Por supuesto. Y el Revaliati, ¿cómo se llama? Hasta ahora se conoce así, el empleado. Los obreros iban a un lado y los empleados al otro, se unió. Y no se acabó el mundo. Ahora lo que pasa es que todavía tenemos un gran sistema contributivo que es el E-Salud, donde van los trabajadores que están en planilla, y el CIS, que supuestamente van los pobres y vulnerables, pero esto ya se rompió hace tiempo. Entonces tienen una lógica de ordenamiento y de financiamiento distinta. Pero eso no debe importar al ciudadano ni al país. Digamos que ese tema se tiene que trabajar para lograr una articulación de los fondos y de la prestación. Pero lo que el ciudadano quiere en su necesidad y en su territorio es entrar a un establecimiento que se le atienda. Así es. Y en salud, por ejemplo, de sus 400 establecimientos de salud, ellos tienen más que nada hospitales de segundo y tercer nivel, pero no tienen primer nivel. Y en la mayoría de regiones del país hay muchos asegurados que tienen que ir a pagar al MINSA o a un policlínico, etc. Entonces eso ya se tiene que trabajar en esa lógica. Fiorella Molinelli asume la responsabilidad en salud. ¿Es posible que ella lidere el cambio? Yo lo dudo mucho porque salud es la institución pública más grande del país. Y es una institución básicamente dedicada a garantizar la atención de salud de 9,5 millones de personas.
Y para tú garantizar eso o comenzar a hacer transformaciones, tienes que tener un mínimo de know-how, de conocimiento. Ya. Y salud es un caballo chúcaro. Seguro. Y adentro tiene muchos intereses gremiales, corporativos, intereses de farmacéuticas, Sin duda. intereses políticos. Los sindicatos tienen influencia política. Entonces estamos ante un aprendizaje que le va a costar mucho a la señora Molinelli. Ella es una experta más que todo en temas privados, concesiones. Ahí está su currículum. En su currículum, que el propio de Salud ha colgado en su Twitter, no hay la mínima referencia a ningún tema de salud. Y de verdad, para gestionar una institución como el CIS o como de salud, se debe tener conocimiento de a qué se dedica. El caso del CIS es igual. Se ha nombrado a un señor, a un economista gallegos, que primera vez en su vida que llega a temas de salud, lo han nombrado hace 15 días, ha estado en Produce, ha estado en el MIS, ha estado en Concitec, y eso creo que expresa un desinterés, por decirlo de alguna manera, de este gobierno en relación a sus dos grandes aparatos de protección. Es expresión de su propia crisis, ¿no, Alexander? Sí, de crisis, de su ubicación en esta etapa tan crítica, ¿no? Entonces, grandes aparatos financiadores como el CIS se entregan de esta manera a personas que no tienen ninguna trayectoria en el asunto. Pero, Alexandro, la crisis de salud yo la escucho hace 30 años. No, claro. El tema de las citas, los atrasos, 30 años sin poder resolver. Así es. A ver, ahí hay dos grandes aspectos. Uno es el financiero. ¿Ya? Es cierto. ¿Hay problemas de plata en salud? Mira, también tiene sus matices, ¿no? Ya, el salud tiene un presupuesto de 10.000 millones de soles, ¿no? Si tú ves la curva de crecimiento en los últimos años, existe, porque ha entrado más población formal hasta inicio de este gobierno, ¿no? Sobre todo Alan García y Humala, pero tiene un techo porque el trabajo formal en el país nunca va a superar el 35%. Es imposible, no va a suceder. O sea, el salud no va a cumplir el principio por el que nació de universalizar la atención de salud a través del trabajo formal. De acuerdo. Entonces tiene esa limitación. Pero en ese contexto tiene 10.000 millones de soles. Ahora, el salud tiene lamentablemente recortes que le impiden tener por lo menos unos 1.000 o 1.500 millones de soles más. Por ejemplo, Exitosa. En el campo privado, la agroindustria, que son cientos de miles de trabajadores, utiliza el seguro agrario. El seguro agrario fue creado para el agricultor de su parcela, no fue creado para los grandes exportadores, ¿cierto? Entonces, los grandes exportadores... Hay empresarios que no aportan a esa salud, es un buen monto. O sea, aportan menos. La ley se han adecuado a esa ley de 4%, y debiendo pagar 9. O sea, deberían pagar más del doble. Y ahí tenemos tranquilamente 200.000, 300.000 trabajadores. Y no solo los agricultores, sino los funcionarios de esas empresas. Entonces, puede ser que haya funcionarios que ganan 30.000, 40.000 soles y están pagando 4. En el sistema agrario. Campo privado, uno. Y así podemos encontrar algunos otros. Pero el campo público también. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, cuando ha habido negociaciones con trabajadores de salud y con maestros, en lugar del Estado poner dinero nuevo, lo que ha dicho es, ahora entonces tú vas a aportar a de salud menos, y ese dinero que tú aportabas a de salud te lo va a poner en tu bolsillo. O sea, el Estado ha desfinanciado a de salud y le ha sacado al asegurado el dinero de su bolsillo que iba a de salud y se lo ha puesto en su bolsillo directamente. ¿En qué casos ha ocurrido eso? Trabajadores de salud y maestros. Entiendo. Tenemos entonces 500.000 de personas que cotizan alrededor de 65% de su sueldo y el otro 35% ya no está afecto a salud. Entonces tienes ahí también una cantidad importantísima. Claro. Importantísima. O por ejemplo otra. Salud es una de las pocas instituciones públicas del país, creo que es la única, que le paga a sus jubilados. O sea, el Estado, la ONP, no le paga a los jubilados de salud. Eso sale del financiamiento directo de la gente. 500 millones de soles. Eso lo debe asumir el Estado. Otro caso, CAS. Hay como 200.000, 300.000 trabajadores CAS. Quizá la mitad de ellos gane más de 3.000 soles, pero el Estado ha puesto un techo a los 3.000. O sea, solo se cotiza de salud hasta los 3.000. Si tú ganas 10.000, solo cotizas 270 soles, no los 900 que deberías cotizar. No te creo. Así es. Bueno, estoy convencido, entonces, Alexandro, que hay mucha gente que quiere hablar contigo en el 251. Hay varias cosas. Una que creo que es importante señalar, este asunto de la deuda. Se habla mucho de la deuda, ¿no? Más o menos las empresas privadas deben 2.500 millones de soles y el Estado 2.000, 2.200. Pero la verdad es que esa deuda, quizá la mitad de esa deuda es incobrable. O sea, el problema de salud no es la deuda, es una parte pequeña.
El problema de salud es la sostenibilidad de su financiamiento. Esto que hicieron hace 1 año y medio con la exoneración del aporte de las gratificaciones en julio y diciembre, que lo hizo el señor Víctor Andrés García Belaúnde, yo me imagino que en la noche tendrá pesadillas porque eso ha significado muertes. O sea, si tú le quitas a salud, como sucedió con esa ley, 800, 900 millones de soles al año, ese es el presupuesto de toda la compra de medicamentos de 1 año en salud. Eso sí es un crimen, lo que se hizo. Ya no se puede recuperar, ya eso hay un sentido común que lo ha asumido, pero nunca se debió hacer. Es una cantidad enorme de dinero y la gente no había protestado por eso. Eso fue algo así como un populismo de consumo. Eso por un lado. Lo otro, claro, hay una necesidad de hacer un encuadre entre las necesidades financieras y la capacidad de mejorar la gestión que tiene salud. De hecho, podría funcionar mejor con mayor ordenamiento de toda la gama de las atenciones que da de salud a lo largo y ancho del país. Y ahí creo que hay un sinceramiento que hacer necesario con los médicos, con los gremios médicos, ¿no? O sea, sinceremos realmente cuántas son las atenciones efectivas que se dan, cómo combatimos también la corrupción que existe dentro de salud. ¿Por qué lo mencionan? ¿Los médicos se están atendiendo menos horas de las que deberían? Bueno, en salud los médicos no marcan tarjeta. Los médicos firman un cuaderno. Estoy poniendo datos, ¿no? Y lo voy a poner en tono interrogante también. ¿Hay corrupción en diversos hospitales de salud que condicionan operaciones a pagos externos o consultas externas? ¿Hay otro tipo de corrupción en el cual son llevadas personas que siguen su tratamiento para una cirugía en salud y terminan en clínicas privadas? ¿No? Esas preguntas tenemos que comenzar a respondernos. Y en regiones todavía el asunto es peor. O sea, creo que hay un esfuerzo de no solamente reivindicar el tema salarial, sino introspectivo hacia adentro de saber en qué puntos podemos mejorar. Y eso pasa por una participación también de su salud. Su salud debería tener más énfasis en salud. Por ejemplo, hay una ley que es la ley, el reglamento de quejas y reclamos que se derive de la ley de derechos en salud. Los establecimientos de salud en el país, públicos y privados, están obligados a tener plataformas de atención de quejas y reclamos. Bueno, en salud tiene un mecanismo distinto, que es una defensoría del asegurado, que bueno, funciona ahí más o menos. Que la señora Molinelli cumpla de instalar estas plataformas que van a tener información fresca acerca de la situación. Por ejemplo, otra pregunta que le hago a la señora Molinelli y a los médicos de salud es ¿por qué salud tiene un promedio de cesáreas de casi 50%? ¿Acaso las mujeres del sí son distintas donde hay 20-25% que también es alto? ¿No? Entonces yo no digo que el trabajo de los médicos y profesionales de la salud en general, enfermeras, obstetras, etcétera, en muchos casos y quizá en la mayoría da mucho más de lo que puede. Pero también hay núcleos de control dentro de los hospitales por esta idea de la superioridad y muchas están ahorita en un conflicto, ¿no? Obstetras con médicos. Sí. El sistema de salud es muy jerárquico, se parece a veces a un ejército. El médico es Dios. Exacto, la idea del médico Dios, que nadie puede meterse con ellos y que no toques aquí, no que toques allá. Entonces, esa complejidad tiene que ser abordada desde una transparencia. O sea, necesitamos que la información esté transparentada. Pero fíjate, solo ese dato de la cantidad de cesáreas que se producen. Casi 50%. Ahí tienes, ocupación de salas quirúrgicas que podrían ser dedicadas a otras situaciones que se necesitan. Claro, es más fácil ser un ginecólogo y hacer cesárea porque pagas, ¿no? La hora de parto está marcada, digamos, ¿no es cierto? Antes el médico, o en tal caso la obstetra, acompañaba el proceso en el que, ¿no es cierto?, venía el trabajo de parto y luego el ginecólogo recibía al pequeño. Pequeñas cosas, pero que podrían ser transformadoras, Alexander. Por supuesto, y no solo la comodidad que tú mencionas en el horario de hacer una cesárea, sino, no sé si en el salud, pero en el Ministerio de Salud en la maternidad de Lima, ahí cobra más por cortar. Cobra más por cortar, pero aparte le colocan a las mujeres una inyección para adelantar el parto que se llama oxitocina. Entonces, cosas de ese tipo. O sea, tenemos que recuperar todo un asunto que se nos está yendo de las manos con el parto, tanto del sistema público es un ejemplo como del el parto sistema privado. Pensar, pero de eso debe haber varios niveles de que se puede intervenir. Entonces, los señores de salud y del ministerio en realidad tienen que tener un mapa de interconexión nacional. O sea, el Ministerio de Salud tiene que saber lo que pasa en salud. Y el Ministerio de Salud no lo sabe. El salud es muy renuente a entregar información.
sobre su producción, sobre su ¿No depende del desempeño. Ministerio de Trabajo de Salud, administrativamente hablando? Exacto, depende del Ministerio de Trabajo, pero eso debería acabar porque salud es una institución básicamente de salud. Está ahí por esta idea de hace 80 años que pertenece al Ministerio de Trabajo, pero mientras eso no se cambie, por lo menos la información debería fluir. Mira, hace 10 años están que discuten esto del CIS y de salud, este sentido común que dice, ¿por qué van a venir los del CIS a atenderse de salud? Cuando, ¿sabes qué? Es al revés. Es un dato blanco mundial, ¿eh? Quien subsidia a uno o al otro es el Ministerio de Salud, subsidia de salud. ¿Por qué? Porque no tiene la atención en su debido momento y la gente va a pagar a los hospitales de salud y paga una tarifa subsidiada, que es la del Ministerio de Salud. El Banco Mundial dice que son 800 millones de soles los que el MINSA le subsidia de salud. Entonces no es al revés. Por 3, 4, 20 casos del CIS que vayan y se atiendan a salud no va a quebrar. Y entonces tenemos que comenzar a trabajar. Por ejemplo, ¿qué se estaba haciendo últimamente en la gestión del Castillo? Que ojalá no pare. Estaban viendo la separación de funciones, la separación del fondo con la prestación. Eso se tiene que hacer. Ese es un paso necesario para que los fondos de salud, CIS y de salud, sean más armónicos y comencemos a gestionar ese dinero de manera coherente. Ojalá que continúe ese trabajo, porque si tú vas a Revaliati, que es un hospital que absorbe casi 800, 900 millones de soles al año, no sabes por dónde entrar para identificar el financiamiento. Entonces separemos el financiamiento, que se gestione a través de una institución que veremos qué características pueda tener, y eso va a permitir que se compren los servicios de adecuada manera. Ya te entiendo, Alexandro, cuando planteas tus dudas respecto a Molinelli, en el sentido que quien gestione tiene que entender de salud. Tiene que ser, y de salud y de toda esta historia que yo te cuento, que bueno, nosotros trabajamos con la gente, pues más o menos la identificamos, ¿no? Y sabes que hay otro dato interesante. El salud tiene una representación tripartita, ¿no? El Estado, los empresarios y los sindicatos. Ajá, los trabajadores. Claro, pero los sindicatos sentados ahí, que son sindicatos de los públicos, sindicatos de los privados y jubilados, no representan a los trabajadores. ¿Ah, no? No, en la práctica ellos están más relacionados a los intereses, claro. Y ¿Los ahí, intereses gremiales? los intereses sindicales que están más relacionados, ellos creo que piensan que representan a los sindicatos de salud. Entonces también hay una labor de cómo la voz de los asegurados de salud, y no solo los asegurados de salud, sino de la población en general del CIS, en estas entidades como directorios, llega de manera más directa. O sea, si nosotros revisamos las actas de las sesiones de directorio de salud, no hay ninguna preocupación por la atención directa y de propuestas, porque no solamente se trata de la queja, sino de capacidad propositiva que se pueda tener. Y ahí básicamente es, Carlos, hay que comenzar, termino señalando lo que dije al inicio, hay que comenzar a mirar el sistema en una red. Y la red implica comenzar por el primer nivel, y ese primer nivel hay que abrirlo. En ese primer nivel la gente tiene que tener un equipo de medicina familiar. Eso sucede en todo el mundo, ¿no? O sea, no hay que inventar. Ahí. Así es, para inhibir de alguna manera que todos confluyamos en los hospitales. Así la red es. primaria es fundamental. Pero el clic del asunto es que ese primer nivel no puede distinguirte entre CIS, salud y no asegurado, sino que tiene que ser para todos los peruanos por condición de ciudadanía para terminaria. todos los peruanos, ricos y pobres, que todos podamos ir a un sistema primario de calidad. Y el que quiere se va a la clínica. Por supuesto. No hay problema. Termino diciendo lo de los octógonos. Octógonos, por favor. No acabamos. Esto es una puñalada a la salud de los peruanos. Absolutamente. No puede ser. 500.000 de asegurados tienen problemas renales y problemas relacionados a todos estos temas de enfermedades crónicas, y en el MISA también. Alexandro, lo que ha hecho el Congreso es una canallada a la salud de la población, y ojalá que el gobierno lo observe. Los octógonos ya están listos desde hace meses en el Ministerio de Salud, pero necesitan para aprobarse, y ahí está la trampa, la firma de PCM, de Economía y de Produce. Por eso están atados. OPS están con los octógonos, OMS están con los octógonos, el MINSA está con los octógonos. ¿Qué más falta? Bueno, el Congreso no está con los octógonos, pues, porque ahí hay otros intereses. Gracias, Alexandro, como siempre, por la claridad con la que nos hablas de estos temas. Alexandro Saco, representante de Foro Salud. Me voy, pero regreso.